Vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar con la charla Desafíos en la atención, trastornos pulmonares y del colágeno, quien va a estar orientada por el doctor Fabio Andrés Barón Vega. El doctor Barón es médico, internista, neumólogo, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, magíster en economía del medicamento y de la salud, doctor en biomedicina y medicina aplicada y actualmente es el jefe de la UCI médica y trasplante pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana. Doctor Barón, bienvenido. Bienvenido, doctor. Hola. Bueno, buenos días para todos. Mil gracias a los organizadores por haberme invitado. Voy a contarles un poco de lo que es, digamos que relativamente reciente un poco, y es el compromiso pulmonar de las enfermedades reumatológicas. Hace algún tiempo para nosotros hablar de que el pulmón se comprometía en las enfermedades reumatológicas era un poco extraño. Sin embargo, en la medida que hemos tenido pruebas diagnósticas adicionales, hemos empezado a encontrar que desde muy temprano, dentro de la evolución de la enfermedad, esas enfermedades reumatológicas pueden comprometer al pulmón. Y en muchos casos, estas enfermedades comprometen exclusivamente al pulmón. Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que esperamos, qué es lo que vemos y qué deberíamos hacer frente a estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Esto es la enfermedad intersticial. Entonces aquí tenemos lo que es una unidad alveolar, un alvéolo. Un alvéolo que puede inflamarse, la charla pasada que estaban hablando de la inflamación TH2, que se puede inflamar o perder ese balance entre la inflamación y la antiinflamación. El ser humano es eso, o nos inflamamos o nos desinflamamos. Si perdemos el equilibrio y el balance en esa respuesta, algo malo pasa, nos enfermamos. Porque siempre estamos ante cualquier tipo de noxa que puede inflamarnos y la capacidad de controlar esa inflamación es la que nos permite mantenernos sanos. Cuando ese equilibrio se pierde, nos enfermamos. Ahora, debe existir una predisposición genética. Lo que pasa es que venimos codificados para enfermarnos de muchas cosas y depende de lo que nos estimule de manera positiva o negativa, la alimentación, el sedentarismo, el exceso de sol, la falta de sol, todo este tipo de cosas hacen que de una u otra manera esa predisposición genética genere toda esta alteración inmune. Obviamente hay otros factores como el reflujo gastroesofágico, el estrés oxidativo que va mucho con el envejecimiento, pero también con la falta de actividad física y una serie de factores ambientales que pueden llevarnos a esto. Cuando esto se conjuga, debido a estos factores y se altera esta respuesta, vienen estos compromisos. Lesión vascular, el alvéolo es una membrana alveolocapilar que se comunica directamente con la unidad alveolar y permite la transferencia gaseosa, pero esa lesión vascular es la que va a permitir que migren las diferentes células, que se produzca la activación de los procolágenos, los fibroblastos y se presente la fibrosis pulmonar. Entonces, poder establecer muy tempranamente que esto se está presentando, pues es uno de los mecanismos que tenemos para controlar la enfermedad. ¿Y esa enfermedad qué es? Que esto que es una unidad alveolar, al final es esto, es la membrana alveolocapilar. Esa membrana alveolocapilar está con una arteria y un bronquio que les está permitiendo nutrirse de manera continua. Cuando esto se afecta es que nosotros vemos el compromiso intersticial. Pero no solamente hay compromiso intersticial, también puede haber compromiso vascular. Por eso las manifestaciones pulmonares son o fibrosis pulmonar o hipertensión pulmonar. Entonces, un poco para contextualizarlo respecto a lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Esto es un pulmón sano, completamente sano. Miren que esos poliedros de los que acabamos de hablar, de esos lobulillos secundarios, unidades alveolares, no se logran identificar. Es decir, lo que previamente mencionaba de todo el colágeno que lo está rodeando es una cantidad tan reducida que no se logra identificar en una tomografía de tórax. La tomografía de tórax es nuestro examen ideal para poder evaluar. Si vemos una radiografía de tórax, hasta el 50% de los pacientes que tengan enfermedad intersticial no los vamos a identificar. Por lo tanto, si tenemos la sospecha, lo que debemos pedir es un TAC. Y esto es una paciente con una enfermedad intersticial.
Aquí ya logramos identificar engrosamiento del colágeno, pero no solamente engrosamiento de esas paredes de las unidades alveolares, podemos ver diferentes patrones dependiendo de cuál de esos componentes es el que está generando la enfermedad. Dependiendo del tipo de cortes, pues vamos a identificar uno u otro, pero es claro visualmente lo que está pasando. Ahora, hace 10 años, cuando hacíamos un diagnóstico de fibrosis pulmonar, probablemente el 50 o 60% de los pacientes estaban clasificados como una neumonía intersticial idiopática. Es decir, es una palabra elegante para decir no tenemos ni idea por qué le está dando la enfermedad al paciente. En la medida que hemos venido aprendiendo y tenemos nuevos biomarcadores, esos porcentajes han caído. Y ya muchas de estas patologías intersticiales las podemos asociar con alguna otra enfermedad, incluyendo enfermedades del colágeno. ¿Y qué es mejor desde el punto de vista de sobrevida? ¿Tener una enfermedad intersticial asociada al colágeno o una neumonía intersticial idiopática? Es mejor tener una enfermedad asociada a una enfermedad del colágeno. Entonces, cuando nosotros empezamos los screening para tratar de identificar si hay una correlación con otro tipo de patología, lo que esperamos es encontrar esos marcadores inflamatorios. ¿Por qué? Porque si le ponemos el nombre a la enfermedad, pues probablemente también podremos tener un tratamiento que si no logra curar la enfermedad, por lo menos logre disminuirla. Y el componente vascular también es muy importante. Cada día trasplantamos más pacientes con enfermedad pulmonar asociada a patologías del colágeno. Y miren cómo la mayoría de los pacientes, con uno de los patrones que es neumonía intersticial idiopática, la mayoría de los pacientes tienen, además de enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar. Entonces el screening no solamente va dirigido a evaluar el pulmón, el intersticio, sino también los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque eso va a marcar pronóstico y nos va a definir tratamiento. Hoy en día tenemos tratamientos para una y otra patología o para uno y otro compromiso. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven un paciente con enfermedad reumatológica e identifican cualquiera de estos signos, desde un Raynaud hasta las áreas de necrosis distal o este tipo de compromiso, esto ustedes lo están viendo en la piel. Pero esto está reflejando ¿qué? Inflamación del intersticio o del vaso. Entonces, si uno lo lleva esto al pulmón, pues probablemente este paciente que tiene un Raynaud tan marcado, eso mismo se está viendo en el pulmón. Y probablemente los episodios de hipertensión pulmonar que se están presentando de manera paroxística están generando una consecuencia en ese paciente que lo van a llevar a alteraciones cardiovasculares. Lo mismo acá. Si yo tengo hipocratismo digital, que es esto, el cambio del ángulo del lecho unguial, esto ya es una enfermedad muy avanzada. Pero cuando yo tengo en mi consulta a este paciente, solamente con ver los dedos ya sé que tiene una enfermedad pulmonar muy avanzada, porque esto se produce por hipoxemia crónica, es decir, muchos años de hipoxemia severa. Es una manifestación tardía, pero es para contarles que lo que veíamos en la diapositiva anterior o en esta diapositiva, pues nos permite identificar los pacientes que tienen enfermedades que deben ser evaluadas de manera mucho más amplia y profunda. Y si ustedes auscultan el paciente, pues van a encontrar lo que nosotros llamamos estertores tipo velcro. ¿Qué es eso? Un velcro y despegarlo. O lo que también llamamos en semiología respiratoria el graznido. Y miren cómo es de importante. Los estertores o los sonidos tipo graznido, la principal causa es la enfermedad del colágeno con compromiso pulmonar. Es importante, obviamente yo sé que ustedes lo hacen, evalúan el paciente de todas sus articulaciones, el compromiso de la piel, pero también vale la pena auscultar al paciente porque eso nos puede orientar a establecer un diagnóstico mucho más temprano. Y si yo pienso en ese diagnóstico, pues le hago una tomografía y le hago pruebas de función pulmonar. ¿Cuáles pruebas de función pulmonar? Lo que habitualmente se pide es una espirometría. Miren esta espirometría, lo que nosotros vemos es la relación BF1 capacidad vital forzada, saber si está normal o anormal, y después si está anormal, decimos el paciente tiene una obstrucción. Si no está anormal, decimos hay que evaluar el BF1 y la capacidad vital forzada, y si están bajas con una relación normal, pues el paciente tiene una enfermedad intersticial porque tiene un componente restrictivo. Este no es el caso, es una espirometría completamente normal, pero si vamos y vemos la difusión,
Es decir, evaluamos la membrana alveolocapilar desde el punto de vista funcional, miren el compromiso que hay. Un compromiso ya moderado a severo. Y si pedimos un examen tan sencillo como es la caminata de 6 minutos, ¿qué es eso? Poner a caminar el paciente 6 minutos, evaluar cuánto camina y si se desatura o no. Los seres humanos con pulmón normal mejoramos la oxigenación. Miren lo que pasa en este paciente, 89-73%. ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente tiene un compromiso severo del intercambio gaseoso. No toleran. Si ustedes le toman la oximetría en el consultorio, en reposo puede estar en 90, 92, 93 y asumirla como normal. Pero no es real. Lo que hay que hacer es retarlo con el ejercicio para evaluar si realmente tiene o no tiene compromiso pulmonar. Entonces, ante la sospecha, tengo que establecer diagnósticos diferenciales, hacer un tamizaje con pruebas de función pulmonar y ecocardiograma. Un ecocardiograma transtorácico no es el método o no es la prueba gold estándar para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero tiene un valor predictivo positivo muy alto si es normal, obviamente en manos expertas. Si es anormal, obviamente esos valores caen y tenemos que entrar a hacer evaluaciones complementarias. Dependiendo de la enfermedad autoinmune, se establece el seguimiento. Lo que sí es claro es que si hay compromiso pulmonar, el tratamiento que tiene que ser muy temprano y hay que hablar, neumólogo, reumatólogo, porque probablemente los medicamentos podrían modificarse dependiendo del compromiso. Vamos a ver estas patologías, cuáles son los principales compromisos. Y para eso primero vamos como a identificar, ya vimos un TAC normal, ¿y qué es el intersticio? Ya vimos qué es un lobulillo secundario y cómo se compone. Entonces, ¿qué es el patrón nodular? Esto, nodulitos. ¿Qué quiere decir? Que el bronquiolo que está llegando a ese lóbulo o lobulillo secundario se engrosó. Un patrón reticular, que el lobulillo secundario, las paredes de ese lobulillo secundario están más gruesas. Un patrón alveolar, que hay muchos lobulillos secundarios comprometidos y esto ya no se ve así, sino que es la combinación de muchos factores adicionales. El patrón quístico, que se rompen esas unidades o esos poliedros que les mencionaba y empiezan a comportarse como si tuvieran enfisema. El patrón fibrosante es la evolución de este patrón reticular, ya es una enfermedad mucho más avanzada. El patrón fibrosante, que ya son enfermedades intersticiales muy avanzadas que ya comprometen la vida de las personas. Un patrón alveolar, que aquí hay una característica que llamamos vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir? Alveolitis, alvéolos inflamados, que podríamos en algún momento controlar esa inflamación con algunos medicamentos y esto pues es parte de la evolución de los mismos patrones que acabamos de mencionar. Entonces, esclerosis sistémica, miren este dato. 90% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica tienen compromiso pulmonar. 90%. Es un número muy elevado. La ventaja es que es lentamente progresiva. Generalmente encontramos un patrón de neumonía intersticial no específica. Es decir, encontramos mucho vidrio esmerilado. Por lo tanto, si la identificamos temprano y la tratamos de manera temprana, probablemente podríamos resolver y controlar el compromiso pulmonar. Pueden haber otras alteraciones, si hay compromiso esofágico para nosotros es fundamental establecerlo, porque en nuestro país no trasplantamos pacientes que tengan compromiso esofágico. Muy pocos centros en el mundo los trasplantan porque es un reto muy grande. Hay que hacerle gastrostomía a los pacientes y se dejan trasplantados del pulmón años con la gastrostomía porque el reflujo va a condicionar la presencia de rechazo y obviamente la calidad de vida y la evolución del paciente va a ser inadecuada. El otro punto importante es la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar secundaria. En algunos casos, estos tipos de hipertensión pulmonar pueden beneficiarse de terapia farmacológica e impactar la calidad de vida y la sobrevida de esos pacientes. Por lo tanto, hacer un diagnóstico temprano es fundamental, porque tenemos que ofrecerle. Sí, a veces uno hace un diagnóstico y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? No tenemos nada para ofrecer. En este caso no es así, sí tenemos alternativas. Si el paciente tiene anti-SSL70
un score de Rodnan. El score de Rodnan es el score cutáneo, de compromiso cutáneo que evalúa a los reumatólogos. Alto, eso nos da mayor riesgo de que tenga compromiso pulmonar. Esto es una neumonía intersticial no específica, que es como no se ve negro el pulmón, sino como son unas áreas grises, que es lo que llamamos vidrio esmerilado, y acá, miren el compromiso esofágico, un esófago completamente grueso. Nuevamente, esto es neumonía intersticial no específica para nosotros y es lo que se presenta frecuentemente en la esclerosis sistémica. ¿De acuerdo? Podría presentarse esto, que es la neumonía intersticial usual, pero no es lo más frecuente. En artritis reumatoide, 20% de los pacientes, el principal compromiso es el engrosamiento pleural, pero también podemos ver esto, bronquiectasias, bronquiolitis. ¿Qué tiene de característica la artritis? Que no es infrecuente que haya compromiso pulmonar sin compromiso articular. Entonces, diagnosticamos la artritis desde el pulmón. ¿Por qué? Porque encontramos estos hallazgos y cuando hacemos las pruebas serológicas encontramos los marcadores para artritis reumatoidea. Lo mismo, si podemos iniciar un tratamiento temprano, vamos a evitarnos el compromiso extenso que pueda condicionar la calidad de vida o aún llevar al paciente a tener una mortalidad temprana. Esto es un patrón de neumonía intersticial usual. Ustedes ven esto, como es tan extenso, ya se logra identificar en la radiografía de tórax un engrosamiento de los lobulillos secundarios, que cuando vemos la tomografía vemos un patrón que nosotros característicamente llamamos panal de abejas, porque simula ese comportamiento. Ahora, cuando yo tengo una enfermedad del colágeno, siempre para mí es muy importante hacer la diferenciación en si tengo una neumonía intersticial no específica o una neumonía intersticial usual. ¿Por qué? Porque probablemente el enfoque de tratamiento va a ser completamente diferente. Todos estos son TAC de pacientes con artritis reumatoidea y compromiso pulmonar. Si yo me encuentro esto, pues este paciente ya está probablemente en la fase terminal de su vida y tendría que llevarlo a trasplante. Nosotros, de los pacientes con fibrosis pulmonar que trasplantamos cada año, por lo menos el 70-80% son pacientes que tienen patología del colágeno con compromiso pulmonar. En el resto del mundo, bueno, en el resto del mundo no. Estados Unidos, Canadá y Europa, la patología que más trasplantan es EPOC. Y segundo, fibrosis pulmonar. Nosotros es muchísima fibrosis pulmonar y muy poquito EPOC. ¿Por qué? Porque los pacientes, como tenemos tan pocos donantes, los pacientes de fibrosis pulmonar se mueren muy rápidamente. Entonces, cuando ingresan a las listas de espera, los scores que calculamos para saber la prioridad del trasplante, ellos siempre están en los primeros puestos. En países donde hay un alto volumen de trasplantes, pues tienen la oportunidad de ofrecerle el trasplante a los pacientes con EPOC. Nosotros tenemos una oportunidad muy limitada por el número tan reducido. Esto también no lo podemos encontrar, se llama una neumonía de organización, es decir, no todas las neumonías son de origen infeccioso, bacteriano, viral o micótico, sino que son neumonías secundarias a la misma inflamación producida por la enfermedad autoinmune. Lo más característico de estos pacientes es que nos llegan con diagnóstico de masa pulmonar. Y cuando evaluamos al paciente, lo que tiene es una enfermedad reumatológica con compromiso pulmonar que, tratada de manera oportuna, puede beneficiarse de manera muy importante. Es bien importante en el paciente con síndrome de Sjögren hacer la evaluación, porque aunque solamente el 15% tienen compromiso intersticial, hasta un 80% pueden tener compromiso vascular pulmonar. Entonces es clave hacer el tamizaje de manera temprana para poder identificar. Y el patrón intersticial más frecuente es esto, la neumonía intersticial linfoide, que son quistes dentro del pulmón. Hay que evaluarlo para establecer cuál es el nivel de tratamiento. Muy frecuentemente los tratamientos coinciden entre el tratamiento que necesite para la enfermedad reumatológica al compararlo con el tratamiento que necesita para la enfermedad pulmonar. En las últimas diapositivas vamos a revisar cuál es el tratamiento que actualmente sugerimos para este grupo de pacientes. Esta es tal vez la enfermedad más dramática para nosotros cuando produce compromiso pulmonar, polimiositis, dermatopolimiositis, porque son pacientes que tienen una evolución muy rápida y que generalmente, aún post-trasplantados, los desenlaces no son buenos.
especialmente cuando hay anti-MDA5, la evolución es muy tórpida, tenemos que usar inmunosupresores a muy altas dosis, entonces tenemos compromisos renales, tenemos compromiso temprano hematológico y tenemos compromiso óseo también de manera muy temprana. También podemos ver en ese grupo de pacientes neumonía de organización o neumonía intersticial no específica. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen estas enfermedades? Entonces llegó el paciente y le hicimos el tamizaje. Encontremos o no encontremos la enfermedad, esta es la frecuencia con la que se deben hacer las pruebas de función pulmonar el primer año. Si es escleroderma, trimestral. Si es artritis reumatoidea, semestral, al igual que el Sjögren, y trimestral si es polimiositis o dermatomiositis. Con esta frecuencia hay que hacer las pruebas de función pulmonar e idealmente una tomografía. Si en el primer año de seguimiento no se encuentra compromiso pulmonar, esta periodicidad se puede llevar a cada año. Pero el primer año hay que hacer este seguimiento para tratar de establecer si el paciente va a tener o si tiene compromiso pulmonar. Ya para terminar, estas son las recomendaciones actuales del American College of Rheumatology del tratamiento. Entonces, ¿qué ha cambiado de manera muy importante cuando hay compromiso pulmonar? Nosotros le poníamos esteroide a todo. Nosotros le ponemos esteroides a un paciente y la luna de miel de los esteroides hace que los pacientes se sientan bien durante un tiempo. Pero miren que ahora hay una recomendación en contra de los glucocorticoides en esclerosis sistémica y en las otras patologías solo se recomienda por tiempos muy cortos de administración. Primer punto importante. Y el segundo punto muy importante, para nosotros, los neumólogos, el medicamento que más utilizamos cuando encontramos compromiso pulmonar es micofenolato. Ahí tenemos un problema y es que el registro en VIMA en ninguna parte dice enfermedad pulmonar, entonces empieza el proceso para la formulación y casi siempre terminamos en que los pacientes tienen que poner tutelas para poder recibir este medicamento. Un comentario importante, los antifibróticos. Nintedanib y pirfenidona son los antifibróticos que tenemos para el tratamiento de algunas enfermedades intersticiales. Eso es importante. Algunas enfermedades intersticiales se benefician de esta terapia. En las enfermedades autoinmunes, en la primera fase, la única que se beneficia es la esclerosis sistémica. ¿Cuál es el beneficio? Disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. No lo va a curar. Ni siquiera va a detener 100% la enfermedad. Va a disminuir la velocidad con que se compromete el pulmón. Y miren que ninguna de las otras enfermedades está indicada en esta primera fase. Entonces, para nosotros, nunca formulamos tocilizumab, micofenolato, rituximab, probablemente esto lo formulamos fue en COVID. Micofenolato es como la base de todo, rituximab es una ayuda para nosotros impresionante y obviamente la ciclofosfamida. Digamos que si hoy le preguntan a un neumólogo qué medicamentos de estos manejamos en la rutina, micofenolato, rituximab, ciclofosfamida. Hace 5 años lo mandábamos al reumatólogo para que lo formulara, pero como hay poquitos reumatólogos y entonces las citas se demoran tanto, lo formulamos nosotros. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, en contra de los esteroides y en las otras patologías, ciclos cortos solamente aceptados. Dentro de las otras intervenciones, fundamental la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar no es terapia física, es rehabilitación pulmonar. ¿Sí? De una forma muy folclórica uno puede decir, respiramos porque tenemos pulmón y músculos para respirar. El pulmón con los medicamentos que les acabo de mencionar y los músculos los manejamos con rehabilitación pulmonar para optimizar las condiciones del paciente. ¿Qué pasa si el paciente no responde a la primera línea de terapia? Es decir, si la enfermedad continúa avanzando, evaluada a través de las pruebas de función pulmonar o del compromiso tomográfico. Entonces, la recomendación es que hay que utilizar 2 medicamentos. Y miren que aquí ya los antifibróticos se usan en otro tipo de enfermedades, pero como medicamentos de segunda línea, porque además los efectos secundarios, especialmente el nintedanib, son importantes. Diarrea y hepatotoxicidad son los 2 más frecuentes y en muchos pacientes tenemos que suspenderlos.
Obviamente aquí la ciclofosfamida también se vuelve una herramienta importante, pero bueno, aquí vamos a 2 medicamentos y ahora miren que aquí ya tenemos una recomendación en contra de que el segundo medicamento sea esteroide. Es un cambio muy importante para nosotros respecto a lo que hacíamos y este es el momento de remitir el paciente a un programa de trasplante pulmonar. Y si el paciente evoluciona rápidamente, antes lo llamábamos a todos, el nombre técnico que le teníamos era un síndrome de Hamann-Rich, una fibrosis pulmonar que se instauraba en pocos días o semanas. Hoy en día que sabemos que son probablemente enfermedades autoinmunes con rápido compromiso del pulmón, lo llevamos a esteroides endovenosos y generalmente empezamos rápidamente con 2 terapias. Aquí hace la diferenciación que si tengo anti-MDA5 sí le pongo 2 y si no le pongo una sola. Nosotros en general vamos a 2 siempre y obviamente esos son pacientes que no tienen una alternativa diferente a pensar en el trasplante pulmonar. Conclusión. La enfermedad pulmonar intersticial hay que pensarla siempre. Siempre que ustedes vean un paciente con enfermedad del colágeno, hay que llevarlo a pruebas de función pulmonaria, tomografía y ecocardiograma con screening inicial, reconocer los diagnósticos diferenciales. Si no hacemos tamizaje, muchos de esos pacientes van a llegar ya en condiciones de enfermedad avanzada que no vamos a tener nada que ofrecerles y obviamente el trabajo en equipo es la clave para poder controlar o poder ofrecerles mejor calidad de vida y sobrevida a estos pacientes. Muchas gracias.